Ya hemos dicho que una de las virtudes de los aristócratas era la libertad, sobre todo la que comenzaba por ellos mismos. Podría decirse incluso que una de las virtudes de los aristócratas era el cinismo. No estaban henchidos de nuestras ficciones a la moda, con sus rígidos monigotes de madera, uno bueno llamado Washington y otro malo llamado Bonney, y al menos eran conscientes de que la causa de Washington no era de una pureza tan evidente, ni la de Napoleón de una negrura tan patente, como indican la mayor parte de los libros en circulación. Sentían una admiración natural por el genio militar de Washington y de Napoleón, y la familia real alemana les inspiraba el más absoluto de los desprecios. Pero, como clase, se oponían a Washington y a Napoleón, y en ambos casos por la misma razón, porque ambos defendían la democracia. Al no entender esta diferencia fundamental, sobre todo en el caso de América, se comete una gran injusticia con el gobierno aristocrático inglés. Una obcecada característica de los ingleses se manifiesta en que, así como a menudo creen estar obrando justificadamente, cuando, como en el caso de Irlanda, carecen por completo de justificación, otras veces se dejan convencer con facilidad de que carecen de justificación, cuando, como en el caso de América, no está tan claro que carezcan del todo de ella. El gobierno de Jorge III gravó con ciertos impuestos a la comunidad colonial de la costa oriental de América. Desde el punto de vista del derecho y la jurisprudencia, no es una verdad palmaria que el gobierno imperial no pudiera imponer cargas a los colonos, y en sí mismos los impuestos no eran tan opresivos como los que, con razón, suelen desencadenar la habitual casuística de la revolución en el resto del mundo. Los oligarcas Wright tendrían sus efectos, pero entre ellos no se contaba la falta de simpatía hacia la libertad, y menos hacia las libertades locales, ni hacia sus aventureros parientes del otro lado del mar. Chatham, el gran jefe de la nueva y nacionalísima nobleza, era su más típico representante, en cuanto no sentía ningún resentimiento o falta de generosidad contra las colonias. Les habría concedido la libertad, incluso las habría favorecido siempre que hubieran podido seguir siendo colonias. Burke, que por entonces era la voz más elocuente del partido Wright y estaba llamado a demostrar más tarde hasta qué punto era la voz de la aristocracia, llegó incluso más lejos. Incluso North estaba dispuesto a transigir, y aunque Jorge III era tan loco que habría sido capaz de rechazar un trato, ya había echado por tierra el proyecto de Bolingbroke de restituir el poder real. La justificación de los americanos, la verdadera razón que les asistía en la contienda, era algo mucho más profundo que la propia contienda. Entraron en conflicto no con una monarquía muerta, sino con una aristocracia viva. Le declararon la guerra a algo mucho más refinado y formidable que el pobre y desdichado de Jorge. Sin embargo, la tradición popular, sobre todo en América, lo ha retratado primordialmente como un duelo entre Jorge III y Jorge Washington, y, como hemos visto más de una vez, tales imágenes, aunque pintorescas, rara veces son falsas. La cabeza del rey Jorge era de tanta utilidad en el trono como en el cartel de una taberna, y no obstante, el cartel era un auténtico símbolo y un símbolo de los tiempos. Representaba una taberna en la que no se vendía cerveza inglesa, sino alemana. Representaba esa parte de la política Wright personificada por Chatham, cuando se mostraba tolerante con América a solas e intolerante con América como aliada de Francia. Aquel cartel de madera simbolizaba en suma lo mismo que el acercamiento a Federico el Grande, simbolizaba la alianza anglo-germana que, mucho tiempo después, se convertiría en la raza teutónica antigua como el mundo. Hablando sin tapujos, es posible decir con franqueza que América provocó la contienda. Deseaba separarse, lo que para ella era otra manera de decir que ansiaba la libertad. No pensaba en las injusticias que sufría por ser una colonia, sino en sus derechos como república. El efecto negativo de unas diferencias tan insignificantes no podría haber cambiado el mundo sin el efecto positivo de un gran ideal, podríamos decir de una religión grande y nueva. La verdadera justificación de los colonos es que sentían que podían llegar a hacer algo que Inglaterra no les permitía hacer. Probablemente les habría concedido toda clase de concesiones y privilegios constitucionales, pero no les habría concedido la igualdad. Y no me refiero a la igualdad con Inglaterra, sino entre ellos mismos. Chatham podría haber llegado a un acuerdo con Washington porque Washington era un caballero, pero Chatham era incapaz de concebir un país que no estuviese gobernado por caballeros.
Aparentemente Burke estaba dispuesto a concederle a América cualquier cosa, pero no todo lo que consiguió. Si hubiera visto la democracia americana le habría horrorizado tanto como la democracia francesa y como cualquier otra democracia. En una palabra, los Wright eran aristócratas liberales, incluso generosos, pero no dejaban de ser aristócratas. Por eso sus concesiones fueron tan vanas como sus conquistas. Hablamos con una humillación a la que no estamos acostumbrados de nuestro dudoso papel en la secesión de América. No sé si mis palabras contribuirán a aumentar o disminuir la humillación, pero sospecho firmemente que tuvimos muy poco que ver con ella. Creo que contamos muy poco en aquel asunto. En realidad, ni obligamos a partir a los colonos americanos, ni ellos se vieron obligados a hacerlo. Siguieron a una luz que los guiaba. Dicha luz procedía de Francia, como los ejércitos de Lafayette que acudieron en ayuda de Washington. Francia estaba ya alumbrando la tremenda revolución espiritual que pronto cambiaría el mundo. Su doctrina turbulenta y creativa fue muy incomprendida en la época y sigue siéndolo, pese a la espléndida claridad de estilo con que la plasmaron Rousseau en Del Contrato Social y Jefferson en la Declaración de Independencia. Pronúnciese la palabra igualdad en muchos países modernos y cientos de imbéciles se alzarán todos a una para explicar que, si se los observa con cuidado, se verá que unos hombres son más altos o mejor parecidos que otros, como si Danton no se hubiera percatado de que era más alto que Robespierre, o como si Washington no fuera más que consciente de que era mejor parecido que Franklin. No es este el lugar para exposiciones filosóficas, baste con señalar de pasada, a modo de parábola, que cuando decimos que todos los peniques valen lo mismo, eso no significa que todos tengan exactamente el mismo aspecto. Lo que queremos decir es que son absolutamente iguales en su carácter absoluto, en su cualidad más importante. Podemos explicarlo de un modo práctico diciendo que son monedas de un cierto valor y que 12 juntas suman un chelín. Podemos expresarlo de modo simbólico, incluso místico, diciendo que todas llevan la esfinge del rey. Y el resumen más práctico, aunque también el más místico, de la igualdad es que todos los hombres llevan consigo la imagen del Rey de Reyes. Por supuesto que no hay duda de que esta idea subyació durante mucho tiempo en toda la cristiandad, incluso en instituciones republicanas medievales en Italia. El dogma de los deberes iguales implica el de la igualdad de derechos. No conozco ninguna autoridad cristiana que niegue que tan mal está asesinar a un pobre como un rico, o tan mal robar en una casa mal amueblada como en una decorada con gusto. Pero el mundo se había ido apartando más y más de estos truismos, y nadie se había alejado más que el grupo de los grandes aristócratas ingleses. La idea de la igualdad de los hombres es, en sustancia, la idea de la importancia del hombre, pero era precisamente la idea de la importancia del hombre de la calle la que le parecía más sorprendente e indecente a una sociedad que basaba su romanticismo y su religión en la importancia concedida al gentilhombre. Fue como si alguien hubiera entrado desnudo en el Parlamento. Falta espacio para desarrollar del todo esta cuestión moral, pero con eso bastará para demostrar que quienes se preocupan en distinguir las diferencias entre tipos o talentos humanos pierden el tiempo. Si son capaces de entender que dos monedas valen lo mismo, aunque una brille y la otra esté herrumbrosa, tal vez puedan comprender por qué dos hombres tienen el mismo derecho al voto, aunque uno sea muy brillante y el otro un obtuso. Si, pese a todo, siguen satisfechos con su sólida objeción de que algunos hombres son obtusos, no me queda más que convenir con ellos en que los hay obtusos. Pero, pocos años después de que Lafayette regresara de ayudar a fundar una república en América, lo expulsaron de sus propias fronteras por oponerse a la fundación de una república en Francia. El empuje del nuevo espíritu tenía tanta fuerza que el republicano del Nuevo Mundo vivió lo suficiente para ser el reaccionario del viejo, pues cuando Francia pasó de la teoría a la práctica, la cuestión se planteó de un modo inconcebible tras lo visto en el experimento preliminar hecho sobre una población exigua en una costa colonial. La más poderosa de las monarquías humanas fue fundida, como un monstruoso e inconmensurable ídolo de hierro, en un horno apenas mayor que ella misma, y remodelada con un tamaño no menos colosal, pero con una forma incomprensible para el hombre. Muchos, al menos, no podían comprenderla, y menos que nadie la aristocracia liberal inglesa. Habían, por supuesto, razones prácticas para llevar a cabo una política contraria a Francia, independientemente de que fuese monárquica o republicana. En primer lugar, el deseo de impedir cualquier amenaza extranjera desde las costas flamencas,
y aunque en mucho menor grado, la rivalidad colonial que tanta gloria había proporcionado a los ingleses gracias a la diplomacia de Chatham y a los ejércitos de Wolfe y Clive. La primera razón la hemos visto volverse contra nosotros con singular ironía, pues para mantener a los franceses lejos de Flandes nos arrojamos con creciente entusiasmo en brazos de los alemanes. Así alimentamos y mimamos a una potencia que en el futuro estaba destinada a devorar a Bélgica, como nunca hubiera osado hacer Francia, y que nos amenazaría desde el otro lado del mar con terrores que ningún francés hubiese soñado jamás. Pero no hay duda de que había motivos mucho más profundos que contribuyeron a unificar nuestra posición entre Francia antes y después de la Revolución. Del despotismo a la democracia no hay más que un paso, tanto en la lógica como en la historia, y la oligarquía está tan lejos de la una como de la otra. Cayó la Bastilla y a los ingleses les pareció sencillamente que un déspota se había convertido en un demos. Surgió el joven Bonaparte y a los ingleses les pareció sencillamente que el demos había vuelto a convertirse en déspota. No se equivocaban al considerar que ambos eran formas alotrópicas de la misma cosa y que aquella cosa era la igualdad, pues cuando millones de personas se someten por igual a una misma ley, poco importa si también están sometidos a un único legislador. El nivel general de la vida es el mismo para todos. Hay algo que, pese a las miríadas de estudios sobre su misteriosa personalidad, los ingleses nunca han entendido de Napoleón, y es su impersonalidad. A punto he estado de decir su falta de importancia. Él mismo dijo, pasaré a la historia con mi código en la mano, pero en la práctica que tanto se aparta del renombre y la fama, habría sido más cierto decir que su código pasaría a la historia con la huella de su mano en una firma casi legible. Así, su ley testamentaria ha dividido grandes fincas y regocijado a los campesinos de lugares donde el suyo es un nombre maldito o casi desconocido. Durante su vida, por descontado, es natural que el destructivo esplendor de sus éxitos militares atrajera las miradas como el resplandor de los relámpagos, pero la lluvia cayó con mayor discreción y su frescor permaneció. Es innecesario repetir aquí que, tras desbaratar una coalición mundial tras otra, en batallas que son obras maestras del arte militar, que finalmente derrotado por dos causas comparativamente populares, la resistencia de Rusia y la de España, la primera fue, como tantas cosas en Rusia, religiosa en gran parte, pero en la segunda se vio de manera conspicua algo que nos atañe muy de cerca, el valor, la vigilancia y el elevado espíritu nacional de la Inglaterra del siglo XVIII. La larga campaña española fue una prueba de la que salió victorioso el gran soldado irlandés que sería conocido posteriormente como Wellington y que ha adquirido un valor aún más simbólico por ser quien infligió a Napoleón su última derrota en Waterloo. Wellington, aunque demasiado lógico para ser un verdadero inglés, era en muchos sentidos un aristócrata típico que no carecía de ironía ni de independencia de criterio. Pero, si queremos darnos cuenta de las rígidas limitaciones que les imponía a los hombres como él su clase social y lo mucho que ignoraban lo que ocurría verdaderamente en la época, basta con recordar que Wellington pensaba haber despachado a Napoleón diciendo que no era un auténtico caballero. Si un chino agudo y experimentado dijese del chino Gordon que no es un verdadero mandarín, pensaríamos que el sistema político chino tiene bien merecida su reputación de rígido y extraño. Pero el nombre mismo de Wellington basta para traernos otro a la memoria y con él la idea de que éste, aunque cierto, es inadecuado. Algo de verdad encierra la frase de que el inglés nunca lo es tanto como cuando está lejos de Inglaterra y nunca recuerda tanto el aroma de su tierra como cuando está embarcado. Hay una vena que recorre la psicología nacional y a la que nunca se le ha puesto nombre, de no ser el extraordinario y excéntrico nombre de Robinson Crusoe, que es tanto más inglés en cuanto que es imposible encontrarlo en Inglaterra. Podríamos dudar de si un muchacho francés o alemán querría ver convertidos a sus trigales o viñedos en un erial, pero muchos chicos ingleses desearían que su isla fuera una isla desierta. Incluso podríamos decir que los ingleses eran demasiado insulares para su isla. Solo despertaron a la vida cuando su isla se separó de los cimientos del mundo, cuando pendía del aire como un planeta y volaba como un pájaro, y, paradójicamente, el verdadero ejército británico estaba en su armada. Los isleños más arrojados estaban repartidos por el archipiélago móvil de una gran flota. Sobre ella pendía todavía como una luminaria la leyenda de la Armada Invencible. Se trataba de una gran flota poseída por la gloria de haber sido pequeña en otro tiempo, mucho antes de que Wellington llegara a Waterloo,
Los navíos ingleses ya habían cumplido su misión y destrozado a la armada francesa en aguas españolas, dejando, como un resplandor sobre el agua, la vida y la muerte de Nelson, que murió con sus estrellas en el pecho y el corazón en la mano. Solo una cosa puede decirse del recuerdo de Nelson, que es mítico. El momento de su muerte, el nombre de su barco, todo está tocado por esa plenitud épica que los críticos llaman el largo brazo de las coincidencias y los profetas la mano de Dios. Hasta sus defectos y errores fueron heroicos en el sentido clásico, pues cayó, como los héroes legendarios, vencido por una mujer y no derrotado por ningún hombre, y sigue siendo hoy la encarnación del espíritu puramente poético de los ingleses, tan poético que es capaz de imaginar mil cosas de sí mismo, incluso llega a tenerse por prosaico. No hace tanto tiempo, en plena edad de la razón, en un país que ya se consideraba aburrido y negociante, en el que los sombreros de copa y las chimeneas de las fábricas empezaban a alzarse como torres de lúgubre eficiencia, a este hijo de un clérigo rural lo envolvió hasta el final una nube luminosa y vivió un cuento de hadas. Permanecerá como un ejemplo para quienes se empeñan en no comprender Inglaterra y como un misterio para quienes creen comprenderla. Condujo a sus barcos a la victoria y murió en aguas extranjeras, pero simbólicamente hizo algo mucho más íntimo e indescriptible, algo que suena como un proverbio. Él fue quien quemó las naves y quien incendió para siempre el Támesis. 16. La aristocracia y los descontentos. El pathos de muchas cosas vulgares consiste en que, aunque sean intrínsecamente delicadas, terminan por volverse groseras de manera mecánica. Y cualquiera que haya visto la primera luz de la mañana cuando entra por la ventana sabe que la luz del día no es sólo tan hermosa, sino tan misteriosa como el claro de luna. La propia sutileza del color de la luz es lo que la hace parecer incolora. Lo mismo ocurre con el patriotismo, y sobre todo con el patriotismo inglés, que tanto se ha vulgarizado con nieblas y gases venerables, pero que sigue siendo en sí mismo tan tenue y tierno como el aire. El nombre de Nelson, con el que finalizó el capítulo pasado, bien podría servir para compendiar el asunto, pues se trata de un nombre al que se le golpea y sacude como una lata vieja, pese a que su alma tenía algo de la delicadeza y fragilidad de un jarrón dieciochesco. Y se comprobará que incluso las cosas más manidas que suelen relacionarse con él encerraban para los contemporáneos cierta verdad sobre el tono y el significado de su vida y su época, aunque para nosotros hayan degenerado con frecuencia en bromas sin gracia. Para la parte más refinada de Inglaterra, de la que él era el mejor representante, la expresión corazones de roble, por ejemplo, no era una frase desafortunada. Incluso como metáfora material sirve para explicar lo que digo. El roble no sólo servía para fabricar masas, ni siquiera sólo para construir barcos, y la aristocracia inglesa no pretendía decir con eso que fueran todos unos brutos. La sola palabra roble evoca, como en un sueño, los oscuros pero acogedores interiores de los colegios y las casas de campo, donde grandes caballeros, no degenerados, casi hicieron del latín una lengua inglesa y del oporto un vino inglés. Al menos una parte de aquel mundo no perecerá, pues su resplandor otoñal pasó a los pinceles de los grandes retratistas ingleses, que dispusieron más que nadie del poder de conmemorar a los habitantes de su tierra y de inmortalizar una atmósfera tan vasta y apacible como el propio trabajo de sus pinceles. Acérquense naturalmente desde el ángulo emocional adecuado una tela de Gainsborough, que pintaba a las damas tan grandes e inconscientes en su reposo como si fueran paisajes, y notarán con qué sutileza el artista les proporciona la divina cualidad de la distancia a un vestido que se extiende en un primer plano. Así entenderán otra oscura frase que se pronunciaba en alta mar y cuyas palabras surgirán renovadas ante ustedes entre compases musicales, como si nunca hubieran sido pronunciadas antes. Por Inglaterra, el hogar y la belleza. Cuando pienso en ello no caigo en la tentación de refunfuñar contra los grandes aristócratas que libraron la gran guerra de nuestros antepasados. Se trata de algo demasiado complicado para despacharlo con simples reproches. Era una clase exclusiva, pero no llevaba una vida exclusiva. Se interesaba por todo, aunque no para todos. O quizás se trate de que las cosas no pude, o que quizás se trate de que las cosas que no pudo incluir, debido a las limitaciones de aquel intervalo racionalista entre el misticismo medieval y el moderno, no eran de las que nos sorprenden por su superficialidad y falta de humanidad. La mayor grieta que había en su alma
para quienes lo consideren una grieta, era su paganismo completo y complaciente. Incluso los más decentes daban por hecho que la vieja fe había muerto, y a los que seguían manteniéndola, como el gran Johnson, los consideraban unos excéntricos. La Revolución Francesa fue un motín que puso fin a las ritualizadas exequias del cristianismo y al que siguieron otra serie de complicaciones, entre otras que el cadáver volvió a la vida. Pero el escepticismo no era una simple orgía oligárquica, no solo se limitaba al Club del Fuego del Infierno, que en virtud de lo pintoresco de su nombre bien pudiera considerarse relativamente ortodoxo. Está presente en la atmósfera más burguesa y apacible, como en esa obra maestra de la clase media sobre la abadía de Northanger, que hoy recordamos como una antiguaya, sin reparar en que se trata de una abadía. Sin duda, no hay un caso más claro de todo esto que lo que podemos llamar el ateísmo de Jane Austen. Por desgracia, puede decirse que el honor del caballero inglés, como el de cualquier galanteador o gracioso, hundía sus raíces en la deshonra. Se encontraba, de hecho, en la misma posición que un aristócrata de novela, en cuyo esplendor se percibe la mancha de un secreto y una suerte de chantaje. Y es que, para empezar, se daba una incómoda paradoja en la historia de su ascendencia. Muchos héroes han asegurado descender de los dioses, de seres más grandes que ellos mismos, pero él era mucho más heroico que sus antepasados. Su gloria no procedía de las cruzadas, sino del gran pillaje. Sus padres no habían llegado con Guillermo el Conquistador, sino que se limitaron a colaborar, de manera un tanto ambigua, en el advenimiento de Guillermo de Orange. Sus propios logros fueron a menudo románticos, tanto en las victorias de los fundadores de sus familias, las que nos parecen penosamente realistas. En eso la gran aristocracia estaba más cerca de los mariscales de Napoleón que de los caballeros normandos. Pero su posición era peor, pues si los mariscales descendían de campesinos y tenderos, los oligarcas descendían de ladrones y usureros. Para bien y para mal, esa fue la paradoja de Inglaterra, que el aristócrata típico era también el típico advenedizo. Pero el secreto era aún peor. No solo aquellas familias estaban fundadas en el robo, sino que seguían robando. Es una triste verdad que a lo largo del siglo XVIII, mientras los Wright pronunciaban sus grandes discursos sobre la libertad, mientras los Tories pronunciaban sus grandes discursos sobre el patriotismo, en la época de Wanderwash y Plessy, en la época de Trafalgar y Waterloo, seguía produciéndose un proceso en el Senado Central de la Nación. El Parlamento aprobaba un proyecto tras otro para que los grandes terratenientes pudieran cercar los escasos restos que quedaban del gran sistema de tierras comunales de la Edad Media. Que los comunes se dedicaran a destruir las tierras comunales es mucho más que un mero juego de palabras. Es la principal ironía política de nuestra historia. La misma palabra comunal perdió, como hemos visto, su gran carga moral y se convirtió en un mero término topográfico para designar una franja de terreno cubierta de brezo o de rastrojo que no valía la pena robar. En el siglo XVIII se contaban leyendas sobre salteadores de caminos relacionadas con aquellas últimas tierras comunales y que aún perduran en nuestra literatura. Dichas leyendas hablaban de ladrones, pero no de los verdaderos ladrones. Ese fue el misterioso pecado de los terratenientes ingleses, que siguieron siendo humanos, pero arruinaron a los hombres que les rodeaban. Su propio ideal, incluso la realidad de sus vidas, eran mucho más generosos y amables que el rígido salvajismo de los capitanes puritanos y de los nobles prusianos. Pero la tierra se marchitó bajo su sonrisa, igual que bajo el ceño extranjero. Como eran ingleses, conservaban a su modo cierto buen natural, pero su posición era falsa, y eso conduce a los mejor intencionados a la brutalidad de la revolución, a la brutalidad. La Revolución Francesa fue la prueba que reveló a los Wright que era necesario optar entre ser verdaderos demócratas o admitir que en realidad eran aristócratas. Decidieron como Burke, su mayor exponente filosófico, que en realidad eran aristócratas y el resultado fue el Terror Blanco, el periodo de represión antijacobina que demostró, mejor que cualquiera de sus campañas en tierras extranjeras, de qué lado estaban verdaderamente sus simpatías. Cobbett, el último y el más importante de los pequeños propietarios rurales, el reducido grupo de granjeros a quienes estaban devorando día a día los grandes terratenientes, dio con sus huesos en la cárcel solo por protestar contra el azotamiento de unos soldados ingleses por parte de unos mercenarios alemanes.
En aquella dispersión salvaje de una reunión pacífica que recibió el nombre de Masacre de Peterloo, se emplearon sin duda soldados ingleses, pero con un espíritu más bien alemán. Y una de las amargas ironías que se aferran a la mismísima continuidad de nuestra historia es que la supresión de los antiguos propietarios rurales la llevaron a cabo unos soldados que todavía actuaban en su nombre. La figura de Cobbett es muy relevante y de hecho suele pasarse por alto debido a su propia importancia. Cobbett fue el único que percibió la tendencia de la época como un todo y el único que la afrontó como tal. En consecuencia se quedó sin apoyos. Una característica de toda la historia moderna es que para apaciguar a las masas basta con una pelea. Y basta con eso porque se trata solo de una pelea fingida. Así, hoy casi todos sabemos que el sistema de partidos ha llegado a ser popular en el mismo sentido en que decimos que lo es un partido de fútbol. En la época de Cobbett, la oposición era ligeramente más sincera, pero casi igual de superficial. Lo que separaba a la vieja aristocracia agrícola del siglo XVIII de la nueva aristocracia mercantil del XIX no eran más que ciertas diferencias sentimentales sobre aspectos externos. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX se produjeron algunas disputas verdaderas entre terratenientes y mercaderes. El mercader se convirtió en la crucial tesis económica del libre comercio y acusó a los terratenientes de matar de hambre a los pobres, encareciendo el pan para mantener sus privilegios agrarios. Más tarde, el terrateniente respondió, no sin razón, acusando a los mercaderes de embrutecer a los pobres obligándolos a trabajar a destajo en sus fábricas, con tal de conservar sus beneficios mercantiles. La aprobación de las leyes fabriles fue un reconocimiento de la crueldad que encerraban los nuevos experimentos industriales. Exactamente igual que la derogación de las leyes sobre cereales fue un reconocimiento de la relativa debilidad e impopularidad de los terratenientes, que habían destruido los últimos vestigios de un campesinado capaz de defender el campo frente a la fábrica. Esas disputas, en parte reales, nos llevarían hasta mediados de la era victoriana, pero mucho antes del comienzo de dicha era, Cobbett ya había reparado en que no tenían más que una realidad relativa y lo había dicho, aunque lo que le habría gustado decir, haciendo gala de su estilo vigoroso, es que no eran reales en absoluto. Habría dicho que la sartén agrícola y la olla industrial se acusaban de tiznarse mutuamente cuando ambos se habían tiznado en la misma cocina. Y en esencia habría tenido razón, pues el gran discípulo industrial de la olla, James Watt, que aprendió de ella la lección de la máquina de vapor, tuvo un comportamiento típico de la época. Consideraba a los viejos gremios demasiado caducos, arruinados y desconectados de los tiempos, como para ayudarle con sus descubrimientos, así que recurrió a la rica minoría que había combatido y debilitado a los gremios desde la Reforma. No había ninguna próspera sartén campesina como la que invocara Enrique de Navarra, que pudiera aliarse con la olla. En otras palabras, no había, en el sentido más estricto del término, riqueza pública, porque la riqueza, aunque se fue incrementando cada vez más, también se fue volviendo cada vez menos pública. Ya sea motivo de crédito o de descrédito, lo cierto es que la ciencia y la empresa industriales fueron en conjunto un experimento de la vieja oligarquía que siempre había estado dispuesta a emprender nuevos experimentos, empezando por la Reforma, y resulta característico de la clara inteligencia de Cobbett que a muchos se les ocultaba, debido a la vehemencia de su temperamento, que viera en la Reforma el origen tanto de la oligarquía rural como del industrialismo, y que animara al pueblo a apartarse de ambas cosas. La gente se esforzó más en hacerlo de lo que suele admitirse. Nuestra petulante historia está plagada de silencios, y si a la clase educada le es fácil reprimir una revuelta aún más fácil, le resulta borrarla de los registros. Así ocurrió con algunos de los aspectos fundamentales de la gran revolución medieval, cuyo fracaso, aunque más bien pueda decirse que la traicionaron, supuso un verdadero punto de inflexión en nuestra historia. Es lo que pasó con las revueltas contra las políticas religiosas de Enrique VIII y con los incendios de graneros y la destrucción de los telares en la época de Cobbett. El verdadero populacho reapareció por un instante en nuestra historia, justo el tiempo suficiente para mostrar una de las características imperecederas del auténtico populacho, el ritualismo. Nada sorprende más profundamente al doctrinario antidemocrático que las bufonadas vanidosas que lleva a cabo con toda seriedad y en plena luz del día la acción democrática directa.
Le pasman porque le parecen tan poco prácticas como un poema o una oración. La Revolución Francesa asaltó una prisión vacía solo porque era grande y sólida y difícil de asaltar, y por tanto simbolizaba la poderosa maquinaria monárquica de la que había sido refugio. Los amotinados ingleses hicieron pedazos laboriosamente la piedra de molino de la parroquia, solo porque era grande y sólida y difícil de romper, y por tanto simbolizaba la poderosa maquinaria oligárquica que molía incesantemente el rostro de los pobres. También subieron a un carro al despótico representante de algún propietario y lo pasearon por la comarca solo para mostrarle al mundo su horrible personalidad. Después le dejaron marchar, lo que tal vez indique, para bien o para mal, cierta peculiaridad nacional. Es típico de las revoluciones inglesas que tengan carreta, pero no guillotina. De cualquier modo, las brasas de esta época revolucionaria terminaron siendo apagadas a pisotones, y la piedra de molino continuó y continúa moliendo del bíblico modo antes señalado. En la mayoría de las crisis políticas ocurridas desde entonces ha sido la muchedumbre la que ha terminado en el carro, pero, por supuesto, tanto la sublevación como su represión en Inglaterra no fueron más que sombras de la terrible revuelta y venganza que coronaron el mismo proceso en Irlanda. Allí, en una atmósfera más espiritual, el terror que en Inglaterra no fue más que un arma temporal y desesperada en manos de los aristócratas, y por hacerle justicia nada acorde con su temperamento, carente tanto de la crueldad malsana como de la inflexible lógica del terror, se convirtió en la espada flamígera de la demencia racial y religiosa. Pitt, el hijo de Jahan, fue incapaz de llenar el hueco dejado por su padre, e incluso no pudo evitar pensarlo, de ocupar el lugar que comúnmente le asigna la historia. Pero aun en el caso de que mereciese la inmortalidad, lo que sin duda no la merecía fueron los métodos que empleó en Irlanda, aunque en aquel momento pudieran parecer defendibles. Él estaba sinceramente convencido de la necesidad nacional de favorecer coalición tras coalición contra Napoleón, derramando la riqueza comercial, entonces una peculiaridad inglesa, entre sus aliados más pobres, y lo hizo con indudable talento y pertinacia. Al mismo tiempo debió enfrentarse a una rebelión en Irlanda y a un parlamento irlandés parcial o potencialmente hostil. Quebrantó al segundo mediante el más indecoroso de los sobornos y aplacó la primera mediante la brutalidad más indecente, aunque es muy posible que se creyera justificado como todos los tiranos. Pero 110 no, pero solo es que recurrir al pánico o en cualquier caso al peligro, sino que, cosa que se ha comprendido peor, la única defensa de sus métodos consiste en que fueron precisamente el pánico y el peligro. Él estaba dispuesto a emancipar a los católicos, pues la intolerancia religiosa no era el vicio de la oligarquía, pero no a emancipar a los irlandeses. En realidad, no quería alistar a Irlanda como soldado, sino desarmarla como a un enemigo. De modo que, desde el primer momento, se encontró en una posición falsa, desde la que no podría solucionar nada. Puede que la unión fuera necesaria, pero no era ninguna unión. No se concibió como tal, y nadie la consideró nunca así. No solo no conseguimos hacer inglesa a Irlanda, igual que se había hecho francesa a Borgoña, sino que jamás lo intentamos. Borgoña podía enorgullecerse de Cornell, aunque este fuera normando, pero nosotros nos sonreiríamos si un irlandés se enorgulleciera de Shakespeare. Nuestra vanidad nos ha sumido en la más pura contradicción. Hemos tratado de combinar la identificación con la superioridad. Es sencillamente una estupidez burlarse de un irlandés cuando se las da de inglés y vituperarlo cuando se las da de irlandés. De modo que la Unión ni siquiera ha aplicado nunca las leyes inglesas en Irlanda, tan solo coerciones y concesiones especialmente diseñadas para ella. La misma alternancia vacilante ha perdurado desde los tiempos de Pitt hasta nuestra época, desde la época en que el gran O'Connell, con sus mítines multitudinarios, obligó a nuestro gobierno a escuchar a quienes pedían la emancipación de los católicos, hasta la época en que el gran Parnell, con su obstruccionismo, le obligó a escuchar a quienes pedían el régimen autonómico. Nuestro precario equilibrio se ha mantenido solo mediante golpes externos. A finales del XIX comenzó a ponerse en práctica el único tratamiento especial adecuado. Gladstone, un liberal idealista, aunque inconsecuente,
reparó algo tarde en que las libertades que tanto amaba en Grecia y en Italia también tenían derecho a existir cerca de casa, y podría decirse que el énfasis y la elocuencia de su conversión le permitieron gozar de una segunda juventud, cuando ya casi estaba con un pie en la tumba. Así que hubo de ser un estadista del partido contrario, y la cosa no carece de mérito, quien tuvo la suficiente penetración espiritual para reparar en que Irlanda, si bien estaba resuelta a ser una nación, aún lo estaba más a ser un campesinado. George Wilhelm, generoso e imaginativo, un hombre entre los políticos, insistió en que la agonía agraria de desahucios, fusilamientos y alquileres desorbitados llevaría a los irlandeses, como había dicho Parnell, hacerse con el control de sus granjas. En muchos sentidos su obra corona casi románticamente la tragedia de la rebelión contra Pitt, pues el propio Windham era de la misma sangre que el jefe de los rebeldes, y redactó la única reparación escrita hasta hoy por toda la sangre, vergonzosamente derramada, que corrió cuando se produjo la caída de Fitzgerald. El efecto en Inglaterra fue menos trágico. De hecho, en cierto sentido fue cómico. El mismo Wellington, que era irlandés, aunque del partido minoritario, era ante todo un realista, y como muchos de sus compatriotas era aún más realista al juzgar a los ingleses. Dijo que la tropa que capitaneaba era la hez de la tierra, y su observación no deja de tener valor, porque resulta ser un ejército lo suficientemente útil para considerarlo la sal de la tierra. Pero lo cierto es que era una especie de símbolo y el guardián de un secreto nacional. Es paradójico que, a diferencia de lo que ocurre con irlandeses y escoceses, ninguna versión formal de los planes y principios de los ingleses les haga justicia. Inglaterra no solo construye sus murallas con escombros, sino que lo que desprecia como escombros termina convirtiéndose en murallas. Si consideramos un elogio decir que acierta incluso cuando se equivoca, algo de verdad hay en eso. Algunas de sus mejores colonias eran establecimientos penitenciarios. Incluso podría decirse que eran establecimientos penitenciarios abandonados. El ejército estaba formado sobre todo por pájaros de cuenta, reclutados en las prisiones, pero resultó ser un buen ejército de malvados, o mejor aún, una alegre tropa de desdichados. Ese es el tono y el carácter que recorren las realidades de la historia inglesa y que apenas pueden plasmarse en un libro, y menos aún en uno de historia. Aparecen en nuestras ficciones fantásticas y en las baladas callejeras, pero su verdadera forma de expresión es la conversación. No puede llamársele más que incongruencia. En el alma inglesa subsiste por encima de todo una carcajada ilógica. Así ocurrió incluso, aunque fue necesaria mucha paciencia, durante la época del terror, cuando los irlandeses mucho más serios se alzaron en armas. Fue una época de tiranía desordenada, pero allí estaba el humorista inglés para denunciarla. Desde luego, a menudo aceptaba una sentencia absurda diciéndose que la denunciaría para sus adentros. Durante el régimen coercitivo de Pitt, enviaron a un hombre a la cárcel por decir que Jorge IV estaba gordo. Intuimos que la contemplación artística de aquella gordura debió de ayudarle a sobrellevar su cautiverio. Esa clase de libertad, esa suerte de humanidad, sobrevivió, lo que no es poco, a los flujos y reflujos de un pésimo sistema económico, a las coacciones de una época reaccionaria y a las más sórdidas amenazas de la ciencia social materialista, encarnada en los nuevos puritanos, que hasta de la religión se han purificado. Lo peor que puede decirse de ese largo proceso es que el humorista ha ido descendiendo lentamente en la escala social. Falstaff era un caballero, Sam Weller era el criado de un caballero, y algunas de las restricciones más recientes parecen diseñadas para reducir a Sam Weller al estatus de pillastre mañoso. Pero aún tuvimos suerte de que una parte de esa tradición tan denigrada y de la oscura memoria de la alegre Inglaterra sobrevivieran, sobre todo porque, como veremos, todos nuestros estadistas y nuestra ciencia social fracasaron al topar con ella. Pronto habría de oírse el sonido de una trompeta anunciando el temible día en que todos los obreros de una civilización embotada saldrían de sus casas y sus cartuchos, como si de la resurrección de los muertos se tratase, y pasearse desnudos bajo un sol extraño, sin otra religión que el sentido del humor. La gente sabría a qué nación perteneció Shakespeare, que, inmenso en las más negras pasiones de sus tragedias, se permitía juegos de palabras y bromas pesadas, solo con oír a los muchachos que gritaban en Francia y Flandes «puertas tempranas», invocando recuerdos teatrales cuando se disponían a forzar en plena juventud las puertas de la muerte. 17.
El regreso de los bárbaros. El único modo de describir una historia popular sería, como ya dijimos, escribirla retrospectivamente. Consistiría en tomar los objetos cotidianos de nuestro barrio y en contar la historia de cómo llegó hasta allí cada uno de ellos. Y resulta muy conveniente para mi propósito más inmediato que estudiemos dos objetos que hemos asociado toda la vida con la respetabilidad y el buen gusto. Uno, que se ve más raramente en estos últimos tiempos, es el sombrero de copa. El otro, que sigue siendo una formalidad acostumbrada, son los pantalones. La historia de estos dos simpáticos objetos nos proporciona sin duda una clave de lo que ha ocurrido en Inglaterra en los últimos 100 años. No es necesario ser un esteta para ver en ambos objetos el reverso de la belleza, si se los considera desde lo que podríamos llamar el lado racional de la misma. El contorno de las piernas humanas puede ser hermoso, igual que los pliegues de una tela, pero unos cilindros demasiado anchos para hacerlo primero y demasiado estrechos para hacerlo segundo no lo son. No hace falta tener un sutil sentido de la armonía para percatarse de que, aunque haya cientos de sombreros de diferentes proporciones, uno que se ensancha para arriba resulta algo sobrecargado. Pero lo que se olvida por completo es que estos dos fantásticos objetos, que hoy saltan a la vista como si fueran dos caprichos inconscientes, fueron en su origen caprichos conscientes. Es justo admitir que nuestros antepasados no los consideraban usuales y naturales, sino ridículos o a lo menos rococó. El sombrero de copa marcó el punto álgido de los excesos del dandismo durante la regencia, y los lechuguinos empezaron a llevar pantalones cuando los hombres de negocio seguían vistiendo calzones. No es nada descabellado detectar cierta influencia asiática en los pantalones, y los últimos romanos los tenían también por un afeminamiento oriental, influjo que se hace patente en otras muchas florituras de la época, desde los poemas de Byron hasta el pabellón de Brixton. Pues bien, lo interesante es que esas fantasías instantáneas se hayan conservado como fósiles durante todo un siglo caracterizado por su seriedad. Durante el carnaval de la regencia, a algunos locos les dio por disfrazarse y desde entonces todos seguimos disfrazados, o al menos hemos conservado el disfraz, aunque hayamos perdido la fantasía. Lo que quiero decir es que esto es característico de la era victoriana, pues lo más importante que sucedió entonces fue que no ocurrió nada. El escándalo que se organizaba debido a pequeñas modificaciones pone de relieve la rigidez con la que quedaron establecidas las líneas maestras de la arquitectura social tras la Revolución Francesa. Suele decirse que la Revolución Francesa cambió el mundo, pero en Inglaterra no cambió nada. Cualquiera que estudie nuestra historia tendrá que centrarse más en los efectos que no produjo que en los que produjo. Si sobrevivir al diluvio fue un espléndido destino, habría que atribuirle ese esplendor añadido a la oligarquía inglesa. Pero incluso en los países en los que la revolución supuso una convulsión, fue la última en producirse antes de la que hoy conmueve al mundo. Imprimió su carácter a todas las repúblicas que empezaron a hablar de progreso y a vivir de acuerdo con los tiempos. Los franceses, pese a todas las reacciones superficiales, siguieron siendo tan republicanos de espíritu como lo habían sido cuando empezaron a llevar sombreros de copa. Los ingleses, pese a todas las reacciones superficiales, siguieron siendo tan oligárquicos de espíritu como lo habían sido cuando empezaron a vestir pantalones. Solo de una potencia puede decirse que siguió creciendo de un modo gris y prosaico, una potencia en el noreste llamada Prusia. Pero los ingleses cada vez estaban más convencidos de que no había motivo para alarmarse, puesto que los alemanes del norte eran sus primos de sangre y sus hermanos del alma. Lo más destacable, pues, del siglo XIX es que Europa permaneció tal como estaba si se la compara con la Europa de la Gran Guerra, y que Inglaterra continuó tal como estaba incluso comparada con el resto de Europa. Una vez admitido esto, podemos conceder cierta importancia a los cautelosos cambios internos que se produjeron en el país, los pequeños cambios conscientes y los grandes cambios inconscientes. La mayor parte de los conscientes se inspiraban en un modelo anterior, la Gran Ley de Reforma de 1832, y pueden considerarse una derivación suya. En primer lugar, desde el punto de vista de la mayoría de los reformadores, lo principal de la Ley de la Reforma es que no reformaba nada. Contó con el apoyo de una enorme oleada de entusiasmo popular, que se desvaneció por completo cuando la gente se vio enfrentada a ella.
concedió derechos a las masas de clase media y se los arrebató a cuerpos muy concretos de la clase trabajadora, y alteró hasta tal punto el equilibrio entre los elementos más conservadores y peligrosos del Estado, que la clase gobernante salió más favorecida que nunca. La fecha, no obstante, tiene su importancia, no porque supusiera el inicio de la democracia, sino porque supuso el inicio del mejor método jamás descubierto de posponerla y evitarla. Ahí hace su aparición el tratamiento homeopático de la revolución, que tantos éxitos ha cosechado desde entonces. Bien entrada ya la siguiente generación, Disraeli, el brillante aventurero judío que fue el símbolo de una aristocracia inglesa que ya no era genuina, extendió los derechos a los artesanos, en parte, sin duda, como maniobra política en contra de su gran rival Gladstone, pero más como método con el que aliviar y luego controlar la antigua presión política. Los políticos decían que la clase trabajadora ya era lo suficientemente fuerte para que se le concediera el derecho al voto. Sería más exacto asegurar que entonces ya era lo bastante débil como para concedérselo. Del mismo modo, en época más reciente, el pago de los parlamentarios, que antes habría sido visto y resistido como un retroceso de las fuerzas populares, se aprobó tranquilamente y sin resistencia y se consideró tan solo una extensión de los privilegios parlamentarios. Lo cierto es que la vieja oligarquía parlamentaria abandonó la primera línea de trincheras porque para entonces ya había construido una segunda línea de defensa. Consistía en una colosal concentración en las manos privadas e irresponsables de los políticos de fondos recaudados mediante la venta de títulos nobiliarios y otras cosas de mayor importancia y gastados en los chanchullos de unas elecciones tremendamente caras. Ante aquel obstáculo interno, el voto era tan útil como un billete de tren cuando la línea está permanentemente cortada. La fachada y el exterior de aquel nuevo gobierno secreto no es más que la aplicación meramente mecánica de lo que suele llamarse el sistema de partidos. Dicho sistema no consiste, como creen algunos, en que haya dos partidos, sino uno solo. Si hubiera dos partidos reales, el sistema no funcionaría. Pero si esta fue la evolución de la reforma parlamentaria diseñada por la primera ley de reforma, otro de sus efectos puede verse en la reforma social emprendida inmediatamente después de la primera ley de reforma. Es una verdad, como un templo, que una de las primeras cosas que hizo el nuevo Parlamento fue establecer los terribles e inhumanos asilos para los pobres, que tanto los Tories como los radicales honrados bautizaron con el funesto título de Nueva Bastilla. Ese nombre siniestro resuena en nuestra literatura y los curiosos pueden rastrearlo en las obras de Carlyle y Hood, aunque sin duda resulta más interesante como síntoma de la indignación contemporánea que por lo adecuado de la comparación. Es fácil imaginar a los lógicos y a los oradores legales de la escuela parlamentaria del progreso señalando las diferencias e incluso los contrastes entre ambas cosas. La Bastilla era una institución central, mientras que los asilos han sido muchos y han transformado por doquier la vida local, con todo lo que podían ofrecer en cuanto a inspiración y compasión social. Muchos hombres ricos y de alto rango fueron enviados a la Bastilla, pero la eficiente administración de los asilos jamás cometió ese error. Todavía planeaba sobre las más caprichosas operaciones de la lettre de Cayet la idea brumosa y tradicional de que a uno lo metían en prisión para castigarlo por algo. La nueva ciencia social descubrió que también es posible encarcelar a quien no puede ser castigado, pero la diferencia más profunda y decisiva consistió en la suerte que corrió la nueva Bastilla, pues ninguna turba osó nunca asaltarla y nunca se produjo su caída. La nueva ley sobre el pauperismo no fue ni mucho menos nueva, en el sentido en que supuso la culminación y enunciación clara de un principio auspiciado por las leyes isabelinas, que fue uno de los muchos efectos antipopulares del gran pillaje. Tras la eliminación de los monasterios y la destrucción del sistema medieval de hospitalidad, los mendigos y los vagabundos se convirtieron en un problema que siempre ha tendido a resolverse mediante la esclavitud, incluso una vez separada esta de la irrelevante cuestión de la crueldad. Es obvio que un hombre desesperado bien podía encontrar al señor Bumble y a la junta de administración del asilo menos crueles que el frío y el duro suelo, y eso en caso de que le dejaran dormir en el suelo, cosa que, por un absurdo y una injusticia dignos de la peor pesadilla, ni siquiera está permitida. De hecho, se le multa por dormir debajo de un arbusto, basándose en el hecho aprobado de que no se puede pagar una cama. Así que lo mejor para él sería acudir al asilo, igual que en épocas paganas lo mejor habría sido venderse como esclavo. La clave está en que era una solución servil, incluso cuando el señor Bumble
y la junta de administración dejaron de ser crueles en el sentido habitual de la palabra. También el pagano podía tener la suerte de que lo comprara un amo bondadoso. El principio básico de la nueva ley sobre el pauperismo que hasta ahora ha sabido perpetuarse en nuestra sociedad consiste en que el hombre pierde todos sus derechos civiles única y exclusivamente a través de la pobreza. Hay cierta ironía, casi carente de hipocresía, en el hecho de que el mismo Parlamento que llevó a cabo estas reformas aboliera la esclavitud de los negros, comprando a los propietarios de esclavos de las colonias británicas. El precio fue tan alto que más que una compra parecía un chantaje, pero negar la sinceridad del sentimiento que la motivó supondría malinterpretar la mentalidad nacional. Wilberforce representaba en eso la verdadera corriente wesleyana, que motivó una reacción humanitaria contra el calvinismo y que podemos considerar filantrópica en el mejor sentido. Pero en la imaginación inglesa hay algo romántico que le hace fijar su atención en cosas remotas. No hay mejor ejemplo de lo que se pierden los hombres por ser largos de vista. Es justo admitir que también ganan muchas cosas, poemas que parecen aventuras y aventuras que parecen poemas. Se trata de una característica nacional, que por lo tanto no es ni buena ni mala en sí misma, y según la interpretación que se haga de ella, encontraremos textos en las escrituras donde se hable de tomar las alas del alba y habitar en el confín del mar, o se diga simplemente que el necio mira al infinito. En cualquier caso, todo el siglo XIX, tan lento que casi parece inmóvil, se movió en la misma dirección que simboliza la filantropía de los asilos. Pese a todo, tuvo que combatir y derrotar a una institución nacional, una institución que no era oficial y, en cierto sentido, ni siquiera era política. El sindicato moderno fue una creación de inspiración inglesa y aún hoy se la conoce en muchos lugares de Europa por su nombre inglés. Fue la expresión inglesa del esfuerzo europeo por oponerse a la tendencia natural del capitalismo, a culminar en la esclavitud. En eso tiene un extraño interés psicológico, pues se trata de un retorno al pasado de hombres que ignoran el pasado, como el acto inconsciente de un hombre que ha perdido la memoria. Decimos que la historia se repite y que aún es más interesante cuando se repite de manera inconsciente. No hay nadie en el mundo a quien se haya tenido más en la ignorancia acerca de la Edad Media que el obrero inglés, salvo tal vez al hombre de negocios británico que lo contrata. Sin embargo, cualquiera que conozca mínimamente la época verá que los sindicatos modernos son un tantear en pos de los antiguos gremios. Cierto que quienes miran por el sindicato, e incluso quienes son lo suficientemente perspicaces para llamarlo gremio, suelen carecer por completo del más leve matiz de misticismo o incluso de moralidad medieval. Pero el hecho encierra en sí mismo un sorprendente y casi portentoso tributo a dicha moralidad. Tiene la lógica indiscutible de la conciencia. Si cientos de ateos testarudos llegaran por cuenta propia a la conclusión de que solteros y solteras deberían vivir en celibato para bien de los pobres y observar ciertos oficios y horas, no sería mal argumento en pro de los monasterios, y sería tanto más indiscutible si los ateos jamás hubieran oído hablar de los monasterios, y más aún si todos odiasen esa palabra. Por eso refuerza tanto nuestro argumento el hecho de que el hombre que confía en los sindicatos no se considere católico o siquiera cristiano, sino socialista gremial. El movimiento sindical atravesó muchos peligros, incluyendo el absurdo intento de ciertos abogados de condenar como conspiración criminal esa solidaridad sindical de la que su propia profesión proporciona el ejemplo mayor y más sorprendente. La lucha culminó con una serie de huelgas gigantescas que a principios del siglo XX dividieron a todo el país, pero estaba en marcha otro proceso respaldado por un poder mucho mayor. El principio representado por la nueva ley sobre el pauperismo siguió su curso, y aunque cambió de rumbo en un espectro concreto, apenas puede decirse que modificara su objetivo. Es posible resumirlo bastante bien, diciendo que los propios patronos, una vez organizados sus negocios, comenzaron a organizar la reforma social. Un cínico aristócrata lo expresó de modo más pintoresco en el Parlamento al decir que ahora todos somos socialistas. Los socialistas, un grupo de hombres sinceros capitaneados por varios hombres muy inteligentes, llevaban muchos años metiéndole a la gente en la cabeza la idea de la completa inutilidad de no interferir en los intercambios. Los socialistas proponían que el Estado no solo debía interferir en los negocios, sino apropiarse de ellos y pagarle a todo el mundo como asalariados iguales, o al menos como asalariados. Los patronos no estaban dispuestos a ceder su puesto al Estado y el proyecto terminó por desdibujarse políticamente. Pero los más avisados sí estaban dispuestos a pagar salarios mejores y a conceder algunos beneficios más,
siempre que se hiciera en forma de salarios. Así, tuvimos una serie de reformas que, para bien o para mal, tendían todas en la misma dirección: la autorización a los empleados para reclamar ciertas mejoras como empleados y por tanto como algo permanentemente distinto de los patronos. Los ejemplos más evidentes de esto fueron las leyes sobre responsabilidad de los patronos, las pensiones de vejez y como paso más decisivo, la ley de seguridad social. Esta última en particular y todo el plan de reformas sociales en general se elaboraron según el modelo alemán. No hay duda de que toda la vida inglesa de la época está dominada por Alemania. Para bien o para mal, la progresiva influencia que comenzó en el siglo XVII se consolidó en el XVIII mediante las alianzas militares y se convirtió en el XIX en una filosofía, por no decir una mitología. Alcanzó entonces su más pleno desarrollo. La metafísica alemana había debilitado nuestra teología, de modo que la convicción más solemne de muchos sobre el Viernes Santo era que la palabra viernes provenía de Freya. La historia alemana se anexionó a la historia inglesa hasta el punto de que casi se daba por sentado que el deber patriótico de cualquier inglés consistía en sentirse orgulloso de ser alemán. El genio de Carlyle, la cultura predicada por Matthew Arnold, por muy persuasivas que fueran, no habrían producido ese efecto de no haber sido por un poderoso fenómeno externo. Nuestra política interna se vio transformada por nuestra política exterior, y la política exterior estaba dominada por los pasos cada vez más drásticos del prusiano, erigido ya en príncipe de todas las demás tribus germánicas, para extender la influencia de Alemania en el mundo. A Dinamarca la despojaron de 2 de sus provincias y a Francia de otras 2, y aunque en todas partes se percibió la caída de París como la caída de la capital del mundo civilizado, algo así como un nuevo saqueo de Roma por los godos, en Inglaterra muchas personas influyentes siguieron sin ver en ella más que el sólido éxito de nuestros parientes y aliados de Waterloo. Los métodos morales empleados para lograrlo, los manejos con el duque de Augustenburgo y la falsificación del telegrama de Ems, o bien se encubrieron hábilmente o bien no se apreciaron en su justa medida. La alta crítica entró a formar parte no sólo de nuestra ética, sino de nuestra teología. Nuestra visión de Europa también resultó distorsionada y desproporcionada debido al accidente de nuestra natural preocupación por Constantinopla y la ruta de la India, que llevó a Palmerston y a otros primeros ministros a brindar su apoyo al turco y a considerar a Rusia como enemiga. Esta reacción, un tanto cínica, culminó en la extraña figura de Disraeli, quien concibió un acuerdo pro-turco rebosante de indiferencia nativa hacia los súbditos cristianos de Turquía y lo selló en Berlín en presencia de Bismarck. Disraeli no carecía de penetración en cuanto a las incoherencias e ilusiones de los ingleses y dijo cosas muy sagaces sobre ellos, como cuando declaró en la escuela de Manchester que su lema era paz y abundancia con el pueblo hambriento y el mundo en armas. Pero sus alusiones a la paz y la abundancia bien podrían interpretarse como un comentario paródico a sus palabras sobre la paz y el honor. A su regreso de la conferencia de Berlín debiera haber dicho: os traigo una paz con honor, una paz que lleva en su seno el germen de la guerra más atroz de la historia, y un honor que os trata como las víctimas y bufones del viejo bravucón de Berlín. Pero a Alemania se la consideraba pionera, sobre todo en materia de reforma social, y se creía que había descubierto el secreto para combatir los males económicos. En el caso de los seguros, que fueron la prueba fundamental, se le aplaudió mucho por obligar a los obreros a reservar una parte de su salario para utilizarlo en caso de enfermedad. Otras muchas disposiciones, tanto en Inglaterra como en Alemania, perseguían el mismo ideal: proteger a los pobres de sí mismos. Eso implicaba en todas partes que un poder externo metiera mano en el pastel familiar, pero apenas se prestó atención a las fricciones producidas, pues todos los prejuicios contra el proceso se consideraban producto de una ignorancia que comenzaba a ser combatida mediante lo que llamaban educación, una empresa también inspirada por el ejemplo y en parte por la competencia comercial con Alemania. Allí los gobiernos y los grandes patronos parecían convencidos de la utilidad de dedicar una minuciosa e inquisitiva organización a gran escala para la instrucción de toda la raza germánica. El gobierno estaba tan preparado para formar eruditos como para entrenar a sus soldados, y los grandes patronos lo estaban tanto para manufacturar espíritus como para manufacturar materiales. La educación en Inglaterra pasó a ser obligatoria y gratuita. Muchos hombres buenos, honrados y entusiastas trabajaron para crear una escala de exámenes y niveles que pusieran en contacto a los pobres más avispados con la cultura de las universidades y las últimas enseñanzas sobre historia o filosofía.
pero no puede decirse que dicho contacto fuera muy satisfactorio, que los logros fuesen tan completos como en Alemania. Por algún motivo los ingleses pobres siguieron siendo como sus padres en muchos aspectos y parecía que pensaran que la alta crítica era demasiado alta hasta para criticarla. Y después llegó un día en el que dimos gracias a Dios por aquel fracaso. La educación, suponiendo que se tratara de eso, habría sido sin duda un regalo muy noble. La educación en el sentido de la tradición central de la historia, con su libertad, su honor familiar, su caballerosidad, que es la flor de la cristiandad. Pero ¿qué habría aprendido en realidad el pueblo de todo lo que escuelas y universidades podían enseñarle entonces? Que Inglaterra era poco más que una ramita del gran árbol teutónico, que una insondable simpatía espiritual que lo abarcaba todo como el mar, nos había convertido desde siempre en los aliados naturales del gran pueblo de las orillas del Rin, que toda la luz emanaba de Lutero y la Alemania luterana, cuya ciencia todavía estaba purgando al cristianismo de sus acreciones griegas y romanas, que Alemania era un bosque destinado a seguir creciendo, que Francia era un montón de estiércol destinado a desaparecer sobre el que cacareaba un gallo. ¿A dónde habría conducido la escala educativa de no ser a un estrado en el que un profesor vanidoso demostrase que un primo hermano era como un primo germano? ¿Qué habría aprendido el pícaro al licenciarse más que a abrazar al sajón por ser la otra mitad del anglosajón? Llegado el día, los ignorantes descubrieron que tenían otras cosas que aprender y en eso fueron más avispados que sus cultivados compatriotas, pues no tuvieron que desaprender nada. Aquellos en cuyo honor tanto se había dicho y cantado se pusieron en movimiento y cruzaron la frontera belga. Entonces se extendieron ante los ojos de los hombres todas las bondades de su cultura y los beneficios de su organización. Entonces descubrimos al rayar el alba qué bus habíamos seguido y qué imagen habíamos tratado de imitar. En ningún otro momento de la humanidad la ironía de Dios ha escogido locuras tan catastróficas para confundir a los sabios, pues la turba de ingleses pobres e ignorantes que solo sabían que eran ingleses se sacudieron las mugrientas telarañas de 400 años y resistieron como lo hicieron sus antepasados, que solo sabían que eran cristianos. Los ingleses pobres, vencidos en todas las revueltas, vejados de mil maneras, despojados tiempo atrás de sus propiedades y ahora de sus libertades, entraron en la historia entre el clamor de las trompetas y en 2 años se convirtieron en uno de los ejércitos de hierro del mundo. Y cuando la crítica de los políticos y la literatura, al percatarse de que, después de todo, esta guerra es heroica, miran a su alrededor en busca del héroe, solo puede señalar a una multitud anónima. 18. Conclusión. Sería absurdo pretender haber logrado cierta proporción en un libro tan breve sobre un asunto tan extenso, y más habiéndolo acabado a toda prisa entre las necesidades de una enorme crisis nacional. Aún así admito que he intentado corregir una desproporción. Se habla mucho de la perspectiva histórica, pero a mí me parece que hay demasiada perspectiva en la historia, pues la perspectiva hace parecer gigantes a los pigmeos y pigmeos a los gigantes. El pasado es un gigante visto en escorzo, cuyos pies miran hacia nosotros, y a menudo son pies de barro. Centramos demasiado nuestra atención en el crepúsculo de la Edad Media, incluso cuando admiramos su colorido, y los estudios sobre un hombre como Napoleón suelen ceñirse a la última frase. Hay cierto enfoque que considera lógico tratar en detalle de la antigua Sarum y consideraría ridículo tratar en detalle de los usos y costumbres de Sarum, o que le erige a Alberto un monumento dorado en los jardines de Kensington mucho mayor que el que nunca se haya dedicado a Alfredo. Según creo, la historia inglesa se malinterpreta sobre todo porque se equivoca el momento de la crisis. Normalmente se sitúa alrededor de la época de los Estuardo y muchos de los memorandos sobre nuestro pasado sufren el mismo problema que el memorando del señor Dick. Pero, aunque la historia de los Estuardo fue una tragedia, mi opinión es que fue también un epílogo. Tengo la sospecha, pues tampoco pude ir más lejos, de que el verdadero cambio aconteció a la caída de Ricardo II y después de su fracaso en emplear el despotismo medieval en interés de la democracia medieval. Inglaterra, como las otras naciones de la cristiandad, había sido creada no tanto por la muerte de la antigua civilización, como por su escapatoria de la muerte o por su rechazo a morir. La civilización medieval surgió de la resistencia a los bárbaros, a la cruda barbarie del norte y a la más sutil del este. Incrementó sus libertades y el gobierno local,
bajo reyes ocupados en controlar asuntos más importantes como la guerra y los tributos, y en Inglaterra, durante la guerra del campesinado del siglo XIV, el rey y el pueblo llegaron por un momento a una alianza consciente. Ambos cayeron en la discordia, ambos cayeron en la cuenta de que un tercero en discordia era demasiado para ellos. El tercero en discordia era la aristocracia, que se apoderó del Parlamento. La Cámara de los Comunes, como su nombre implica, consintió al principio en una serie de hombres normales convocados por el rey para ser de jurado, pero pronto se convirtió en un jurado muy especial. Llegó a ser, para bien o para mal, un gran órgano de gobierno que sobrevivió a la Iglesia, la monarquía y la plebe. Hizo muchas grandes cosas y no pocas fueron buenas. Lo que hoy llamamos el Imperio Británico fue obra suya y también algo mucho más valioso, una aristocracia más humana e incluso humanitaria que la mayoría de las aristocracias del mundo. Con la suficiente comprensión de los instintos populares, al menos hasta hace poco, como para respetar la libertad y sobre todo la risa, que se había convertido casi en la religión de la raza. Pero además hizo otras dos cosas que le parecían parte natural de su política, ponerse de parte de los protestantes y a continuación, en parte como una consecuencia, ponerse de parte de los alemanes. Hasta hace muy poco, casi todos los ingleses inteligentes estaban convencidos de que hacerlo era tomar partido por el progreso frente a la decadencia. La pregunta que muchos se hacen ahora, y se la harían sin necesidad de que yo se lo preguntara, es si no tomaron más bien partido por la barbarie frente a la civilización. Al menos, si algo cierto hay en mi propia visión de las cosas es que hemos regresado a los orígenes y volvemos a estar en guerra contra los bárbaros. Me parece tan natural que ingleses y franceses estén del mismo lado como que lo estuvieran Alfredo y Abo en aquel siglo negro en el que los bárbaros devastaron Wessex y sitiaron París. Aunque hoy tal vez haya menos pruebas que permitan distinguir los aspectos espirituales y materiales de la victoria de la civilización. Las ideas están más mezcladas, se complican con tenues matices o se ocultan tras nombres elegantes, y en caso de que el salvaje deje tras de sí en su retirada el alma del salvajismo, como una corrupción en el aire, yo seguiré juzgándolo básicamente mediante un criterio político y moral. El alma del salvaje es la esclavitud, pese a su máscara de maquinaria e instrucción. La reglamentación alemana de los pobres no es más que la vuelta de los bárbaros a la esclavitud. De salir adelante las reformas actuales, no veo cómo podremos librarnos nosotros mismos, a no ser que hagamos como hicieron los medievales tras la anterior derrota de los bárbaros, devolverles poco a poco sus propiedades a los pobres mediante los gremios y otros pequeños grupos independientes y reintegrar la libertad personal a la familia. Si esto es lo que quieren los ingleses, la guerra ha servido al menos para demostrarle a quienes lo dudaban de que no ha perdido la valentía y la habilidad de sus antepasados y que son capaces de lograr lo que se proponen. De lo contrario, si continúan moviéndose solo por la inercia de la disciplina social que aprendimos de Alemania, no queda ante nosotros otra perspectiva que lo que el señor Belloc, el descubridor de esta gran tendencia sociológica, ha llamado el estado servil. Y en este caso, uno casi se inclina a pensar que mejor hubiera sido que la ola de barbarie teutónica nos hubiera barrido junto con nuestro ejército y que el mundo no volviera a oír hablar jamás de los últimos ingleses, salvo para recordar que murieron por la libertad.